Amado Dios nuestro, nosotros te damos muchas gracias porque estando perdidos en medio del pecado, tú nos salvaste según tu grande gracia y según tu grande misericordia. Por eso especialmente, ahora nosotros de verdad, en nuestro corazón está el querer hacer tu voluntad tan grande. Por eso, siendo ese nuestro mayor deseo, por medio de la palabra, muéstranos cuál es esa voluntad, la cual tú quieres que ahora nosotros hagamos. De verdad, nosotros queremos agradarte a ti, el único Dios verdadero, porque todas las cosas que has hecho con nosotros, tenemos tanto agradecimiento que de verdad estamos dispuestos a sacrificarnos para hacer tu grande voluntad. En Carmen, en Villahermosa, tú estás obrando también de una manera muy poderosa, edificando a cada uno de los amados hermanos, usándolos para que por medio de ellos se puedan salvar todavía más almas. Eso te pedimos que por favor estés con cada uno de nosotros, animando, consolando y exhortando también a nuestro corazón. Entre los hermanos habrá algunos que están tristes, están afligidos. Dales todo el consuelo, por favor, y que también los hermanos que ahora están en grandes dificultades, siempre les des todo el ánimo. Y a los hermanos que estamos en medio de equivocaciones y errores, exhórtanos con toda la fuerza para volver a tu gran camino, para que todos nosotros podamos obrar con un mismo corazón. Pedimos también que en esta mañana sea el Espíritu Santo quien guíe los labios del predicador para que se pueda decir bien tu palabra y también a todos los oyentes, no solo nuestros oídos, sino también nuestros corazones, ábrelos para que podamos ser bien llenos de Espíritu Santo y obedecer toda voluntad tuya. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar, hermanos, Salmos capítulo 116. El libro de los Salmos, capítulo 116, Salmos, capítulo 116, versículos 9 y 10. Salmos, capítulo 116, versículos 9 al 10. Vamos a leerlo juntos, este par de versículos 9 y 10. Lo leemos juntos, por favor, hermanos. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Por eso, hermanos, ya hoy llegamos al último tema, ¿verdad? De las doctrinas básicas. Por eso, ya después de que nosotros hemos aprendido el seminario de la Biblia, después vimos lo que es la confirmación, ¿no? La salvación perfecta. Luego pudimos ver las tres etapas de la salvación. Vimos la importancia de la palabra, lo que es llevar una vida llena de oración. La semana pasada hemos visto, ¿verdad? La importancia que tiene el estar reunido en la iglesia. Y hoy culminamos con esta doctrina básica. ¿Con cuál tema? Sí, ¿verdad? Eso. Me parece que esa es como la pregunta más importante que cada salvo se debe hacer cada día de su vida. ¿Cómo puedo yo acercarlos, no? Porque una cosa es que entendemos que yo debo acercarlos, pero otra cosa es cómo debo hacerlo. Por eso, aprovechando todo este tiempo, vamos a aprender sobre ese tema. Por esto, hermanos, primero que cualquier otra cosa, está diciendo, ¿qué pasa cuando una persona recibe la salvación? Versículo 9, andaré delante de Jehová. Quiere decir, andaré conforme a su palabra, andaré conforme a su voluntad, ¿no? En la tierra de los vivientes. Por eso, hermanos, especialmente, ahora nosotros los que hemos recibido la salvación, nuestra voluntad sigue siendo igual que antes de nacer de nuevo. Totalmente diferente, ¿no? Antes con nuestro propio esfuerzo y voluntad. Pero ahora que nosotros hemos nacido de nuevo, es una criatura nueva, ¿no?
Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Alguien sabe qué sigue? Y lo que ahora vivo en la carne, ¿no? ¿Lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir totalmente diferente. La persona antes que recibió la salvación, ya totalmente, ya murió. Un viejo hombre que ya murió en la cruz con Cristo. Ahora totalmente una nueva persona, quiere decir, tiene nueva voluntad, tiene una nueva vida, tiene una nueva esperanza, porque la otra ya totalmente ha muerto. Por eso con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Por eso lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Por eso, hermanos, es esto. Ahora, versículo 9 de Salmo 116, andaré delante de Jehová, andaré delante del Señor. Pero versículo 10, creí, por tanto, hablé. Creí, por tanto, hablé. Esa es la manera de andar en este mundo, hermanos, habiendo recibido la salvación. Creí, por tanto, hablé, estando afligido en gran manera. Vamos a buscar segunda de Corintios capítulo 4. En el Nuevo Testamento, hermanos, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Lo leemos juntos, por favor, hermanos. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Por eso, ¿cuál es como la voluntad como más grande, hermanos? ¿Cuál es la voluntad más grande de Dios en nuestra vida? Ahora que nosotros hemos recibido la salvación, ¿cuál es esa voluntad más grande, hermanos? ¿Cuál cree? Pensémoslo bien, hermanos. Ahora hemos recibido la salvación. ¿Cuál es la voluntad más grande de Dios en la vida de los cristianos salvos? ¿Será la misma o será diferente? Vamos a pensarlo. Los que no son salvos, ¿Dios tiene la misma voluntad en ellos o es diferente? La misma, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, los salvos que ya conocen ese conocimiento de la verdad, ese evangelio, la voluntad de Dios en ellos, cada uno tiene la suya o todos tienen la misma. Creí, por tanto, hablé. La voluntad de Dios en todos los salvos es, debe predicar el evangelio. Debe predicar esta palabra. Por eso, hermanos, está hablando aquí, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Creí, por lo cual hablé. Hermanos, creí. Esa palabra, ¿qué significa creí? Recibí la salvación. Yo he nacido de nuevo. Por eso hay un resultado como indudable, hermanos, de alguien que ha recibido la salvación. ¿Qué cosa? Creí por lo cual hablé. Quiere decir, por eso está predicando, invitando activamente. Hermanos, ¿qué pasa si esto lo leyéramos al contrario? ¿Cómo diría esto? No hablé porque no creí. Es así, hermanos. Por eso no prediqué, porque ni yo mismo lo creí, ¿no? Por eso, hermanos, cuando alguien dice, yo he recibido la salvación, pero no predica a su familia, como está tranquilo mientras a su familia carnalmente le va bien, pero cuando a su familia carnalmente le va mal, se preocupa, pero solo carnalmente, pero no les predica, tibiamente les dice, vamos a la iglesia, pero dicen que no, está bien, yo respeto tu posición y todo eso. Es difícil pensar si de verdad esa persona ha creído verdaderamente el evangelio de él, Señor. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no abre su boca? Quiere decir, hermanos, debe pensar uno muy bien esto. Yo he creído de verdad el evangelio del Señor Jesús, porque todo el que lo creyó, viene este resultado.
indudablemente debe hablarlo, indudablemente debe invitar, debe como predicar, hermanos. Imagínense, en el año 2020, aproximadamente en marzo, hubo la epidemia del COVID, ¿no? Salió toda esa epidemia. Pero hermanos, les hago una pregunta. Si por X o Y razón ustedes lo hubieran sabido un año antes hubieran sabido que venía una epidemia y todo eso, ¿le hubiera advertido a todos sus seres amados? Pero si sus seres amados hubieran dicho, estás loco y todo eso, ¿cómo puedes tú saber eso? Entonces, ¿qué hubiera hecho? Está bien, cuando venga la epidemia me vas a creer. Entonces, ¿así? No, con mucha fuerza uno les estaría advirtiendo el grande peligro que viene. Por eso, hermanos, Dios nos advierte que viene un gravísimo juicio a todos los que no han nacido de nuevo. Está diciendo, ellos serán como echados al terrible fuego del infierno, ¿no? Ellos eternamente estarán ahí ardiendo en el infierno. No hay día, no hay noche, porque eternamente ahí se está quemando y no puede morir nunca más. Llora, cruje sus dientes. ¿Alguien, hermanos, entre nosotros le desea eso a sus seres amados? Jamás, jamás. Por eso, quien de verdad ha entendido esto, hermanos, tiene este corazón, ¿no? Yo he creído, sí, he creído que yo voy al cielo, pero también que he creído que todo el que no entienda, no crea, no acepte este evangelio, tendrá que irse al infierno. Y entre mis seres amados están esas personas que todavía no creen. Por eso, hasta el final yo debo luchar para salvar el alma de ellos. Por eso, hermanos, ¿por qué cree que el Señor nos ha permitido más tiempo de vida a cada uno de nosotros? Para nosotros parece bien que en el momento que recibiéramos la salvación, hubiéramos muerto esa noche para estar ya con el Señor, ¿no? Eso para nosotros nos parece perfecto. Pero, ¿por qué nos dejó, hermanos? ¿Por qué nos dejó todavía más tiempo? Vamos a buscar Éxodo capítulo 12. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia, hermanos. Éxodo capítulo 12. Cuando ustedes escuchen Éxodo capítulo 12, siempre recuerden la palabra Pascua, hermanos, ¿sí? Éxodo capítulo 12, siempre recuerde la palabra Pascua. Éxodo capítulo 12, versículo 3, hermanos. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Leemos juntos. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Por eso, hermanos, aquí está diciendo el Señor, un cordero por cada miembro, un cordero por familia. Por eso Dios le permitió a los judíos, debe celebrar esta Pascua por familia, un cordero para toda la familia. ¿Eso qué significa? Pascua significa pasar sobre. El juicio de Dios no iba como a meterse en los que tuvieran su puerta pintada con sangre. Los que hayan pintado con sangre su puerta podía celebrar la Pascua, porque Pascua significa pasar sobre. Quiere decir, si la puerta estaba pintada con sangre, el juicio de Dios no entraba, sino solo pasaba. Entonces, por eso Pascua. Entonces el Señor dijo, este juicio, la voluntad de Dios es que lo evite toda la familia. Por eso le pidió celebrar la Pascua por familia, no por individuo, para enseñarnos a nosotros esto, que si Dios nos permitió más tiempo de vida para nosotros, ¿para qué es? ¿Aprovecharlo para ganar todavía más dinero? ¿Aprovecharlo para prosperar más en las cosas de este mundo? ¿Aprovecharlo para disfrutarlo todavía más? Nunca así. Nos está dando este tiempo para que nosotros le prediquemos a toda nuestra familia, porque esa es la grande voluntad de Dios. La voluntad del Señor es que quiere que toda nuestra familia se salve. Pero hermanos, esa voluntad de Dios, entonces, ¿qué significa? Ese es nuestro trabajo, es el propósito de mi vida, predicarle a todas las almas que están perdidas, a todas las almas que me están rodeando. Esa es como la grande voluntad de Dios. Por eso, hermanos, es que Dios nos ha permitido todavía más este tiempo. ¿Qué quiere decir? Este tiempo está como prestado, hermanos. Este tiempo que el Señor nos ha dado, este tiempo ya no es de nosotros. Este tiempo ahora, ¿de quién es?
es totalmente del Señor. Por eso, hermanos, siendo totalmente el tiempo del Señor, lo debemos como malgastar con nuestra propia fuerza, todo jamás, sino nosotros debemos como invertir bien este tiempo para predicarle a las almas perdidas. Hermanos, malgastar el tiempo que Dios nos ha dado es un grande pecado. Malgastar todo este tiempo que el Señor nos está permitiendo, hermanos, es una falta muy cruel que le podemos hacer al Señor. Por eso, hermanos, cuando este tiempo solo lo pensamos para nosotros, qué tan triste puede estar el corazón de Dios que nos permitió este tiempo para predicar, pero lo estamos malgastando solamente para nuestra propia prosperidad. Por eso el Señor, hermanos, nos dice con mucha fuerza este tipo de palabras. Mi voluntad es que se salve tu familia, pero cuando no hablamos, el Señor se ha de preguntar, ¿por qué no quieres que se salve tu familia? ¿Por qué tú no quieres que ellos vengan al cielo contigo? El Señor nos hace ese tipo de preguntas cuando nosotros, por timidez, por miedo o por X o Y razón, nos callamos. Por eso, en ese momento, el Señor nos dice que hay que salvar a toda nuestra familia. Es la voluntad de Dios y también es la voluntad mía. Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. Con mucha fuerza podemos asegurar, esta es la voluntad de Dios, pero con la misma fuerza podemos asegurar, esta es mi voluntad. ¿Qué significa esta es mi voluntad? Es lo que yo estoy haciendo como cada día de mi vida. Mire, hermanos, vamos a buscar, ¿verdad? El libro de Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, 4, 3 y 4. Yo lo voy a leer, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso, hermanos, el Señor está diciendo, es lo que Él quiere. Hermanos, entre nosotros de verdad, los salvos, queremos agradar el corazón de nuestro Señor, ¿verdad? Nosotros de verdad con todo el corazón, cada día estamos orando, ¿no? Ayúdame a que yo pueda agradar tu voluntad. Ayúdame a que yo pueda agradar tu corazón. Ayúdame a que yo, siendo insignificante, pueda hacer que tú estés gozoso. En ese momento nosotros debemos pensar en qué es en lo que más se goza Dios, en qué es en lo que más Él se puede alegrar. Que un alma que estaba yéndose al infierno está, vuelva a Él. Hermanos, fuera de esto, con todo respeto, no hay nada que pueda alegrar más el corazón de Dios. Aún yo pueda prosperar en todas las cosas, aún yo pueda sobreabundar con muchísima salud, pero nada puede gozar más el corazón de Dios que un alma que estaba caminando hacia el infierno, esta pueda ser salvada, esta pueda volver a Dios, porque hasta en eso el Señor dice que en el cielo hay grande gozo, ¿no? Hay como fiesta, cuando un alma nada más está se salva, quiere decir, esa es la manera en la que yo de verdad puedo gozar a Dios. Por eso, sí, hermanos, eso es cierto. Para poder gozar a Dios también hay que llevar una buena vida cristiana, hay que también obedecer la palabra de Dios. Sí, eso es cierto, pero por sobre todas las cosas, nada goza más el corazón de Dios que un alma se pueda salvar. Por eso, hermanos, el Señor está diciendo esto, el cual quiere que todos los hombres, eso, todos los hombres, ¿quiénes son? Todas las personas que a mí me rodean, todas las personas entre mis seres amados y conocidos, todos los que a mí me rodean, el Señor me está diciendo cada día, yo quiero que ellos sean salvos. Por eso si el Señor está diciendo, yo quiero, eso no conmueve nuestro corazón, hermanos. Eso como no agita, no mueve el corazón que yo tengo, saber que el Señor tiene este deseo como con desesperación y tristeza, ¿no? Pero yo quiero que ellos sean salvos. Por eso cuando nosotros de verdad entendemos esta palabra, ¿qué corazón muy natural debe salir? Vamos a buscar Isaías capítulo 6, hermanos. En el Antiguo Testamento, por favor, hermanos. Isaías capítulo 6.
versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Isaías capítulo 6, versículo 8. Vamos a leerlo juntos. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Por eso el versículo 6 es la experiencia de recibir la salvación. Por eso cuando en el versículo 6 Isaías recibe esta experiencia de recibir la salvación, en el versículo 8 sale ahora el grande deseo y voluntad de Dios. Está diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero ¿cómo el Señor habrá hecho esta pregunta, hermanos? El Señor está diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Por así decirlo, ¿qué tipo de emoción tendría Dios cuando hizo esta pregunta? ¿Muy contento? Muy triste, ¿sí? Como muy triste, muy preocupado. Él está viendo que todo el pueblo de Israel se está perdiendo, está totalmente corrompido, está totalmente lleno de la falsa doctrina. Por eso en ese momento Dios justo sabe, ellos deben ser castigados, ellos deben recibir toda la maldición, pero al mismo tiempo el corazón misericordioso de Dios está entristeciéndose tanto. Si hubiera alguien que los pudiera salvar, si de verdad hubiera alguien que entre ellos pudiera hablarles y decirles que ellos van a recibir un terrible juicio, pero que yo se los puedo evitar, el Señor está diciendo esto. Si de verdad hubiera alguien entre todos ellos que tuviera la valentía de hablarles, de advertirles y decirles, acércate a la palabra y todo eso, cuando Isaías escuchó eso, su corazón totalmente fue abierto. Por eso, hermanos, él, ¿qué dijo? Dios nunca le ordenó nada. Isaías solamente escuchó este como lamento de Dios, pero Dios nunca mandó a Isaías a predicar, ¿verdad? Sino Dios solamente dijo este lamento e Isaías voluntariamente, ¿qué dijo? Heme aquí, envíame, ¿no? Está diciendo, heme aquí, envíame a mí, quiere decir, Señor, yo iré por ellos, yo soy quien de verdad va a hablar en tu nombre y todo eso. Hermanos, esa es como la gran voluntad de Dios. Por eso, hermanos, ¿sabe? Dios mismo, Él no puede predicar el Evangelio. Eso es algo bien increíble, ¿no? Dios ya cumplió el Evangelio, Dios ya envió a Cristo y todo eso, pero Dios propiamente no puede predicarle individualmente a las personas, porque ¿de quién es ese trabajo? De los que han recibido la salvación, de los que han experimentado entender que irá al infierno y ser salvado por la sangre de Cristo. Solo el que tuvo esta experiencia es el único que está capacitado para predicar esta palabra. Por eso, ni los ángeles pueden predicar el evangelio como tal, hermanos. Ni los ángeles le pueden anunciar a los hombres el evangelio de la gracia de Cristo, porque ellos mismos no saben la experiencia de ser salvados. Ellos mismos no tienen esta experiencia, no tienen este conocimiento. Solamente los hombres que hemos recibido la salvación tenemos esta experiencia. Por eso, el Señor, ¿por qué cree que tiene ese grande lamento? Porque esos hombres que han recibido la salvación no quieren hablar, no quieren abrir su boca, están contentos con prosperar individualmente, están contentos con ellos mismos tener su propia salud, se sienten satisfechos por ver que sus hijos están estudiando bien, se sienten como contentos ya con la vida que tiene, pero ignora que Dios tiene un grande lamento. ¿Quién va a salvar a tu familia? ¿Quién va a salvar a todos los que te están rodeando? Por eso, hermanos, cuando nosotros entendemos cuánto de verdad está derramando lágrimas el Señor, de verdad saber que cada día está derramando lágrimas, de ver cómo cada día se están perdiendo las almas. Isaías cuando escuchó este lamento del Señor, está diciendo, ¿verdad? El versículo 8, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Por eso Isaías con gran valentía, viendo todo esto, Señor, venme aquí, envíame a mí, ¿no? Yo soy quien de verdad hablaré por ti. Por eso, hermanos, nosotros también debemos como entender esa grande lamentación de Dios. Nosotros debemos entender como ese grande lamento del Señor. Hermanos, por eso Jesucristo, ¿verdad? San Juan capítulo 11, versículo 35, Jesús lloró, ¿no? Jesús lloró. Hermanos, se describe que Jesús llorara cuando él tuvo hambre.
Cuando él predicó y todo esto, pero le querían matar carnalmente, ¿él lloraba? No. ¿Cuándo se describe en la Biblia que él lloró? Cuando vio a todos los judíos, ¿no? Ahí como en el sepulcro de Lázaro, vio el corazón de todos esos judíos tan duro, viendo que ellos se van a perder. Eso hizo que el Señor derramara sus lágrimas. Quiere decir, el Dios Todopoderoso que ha creado todas las cosas, derrama las lágrimas al ver a las almas que se están perdiendo. Pero, ¿qué es lo que le hará derramar todavía más lágrimas, hermanos? La impotencia. ¿Por qué los que están salvados no quieren hablar? ¿Por qué no quiere predicar el nombre del Señor? ¿Por qué le sigue dando miedo? ¿Por qué sigue siendo tímido? ¿Por qué sigue así? Está viendo el terrible juicio que ahí viene. ¿Por qué se conforma con su bienestar carnal nada más? Que tiene que hablar, tiene que abrir la boca. Por eso creí, por tanto, hablé. Creí, por lo cual yo hablé. Por eso, hermanos, esa es la grande como voluntad de Dios, que nosotros de verdad abramos nuestra boca para predicar este grande evangelio, que activamente nosotros estemos invitando a todas las almas. Por eso, hermanos, algo bien importante, vamos a buscarlo, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 7, hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7, hermanos. Le pido que por favor lo leamos juntos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por eso, imagínense, hermanos, Noé, ¿por qué pudo construir el arca? ¿Por qué después se le nombró pregonero de justicia? ¿Por cuál razón, hermanos? Está diciendo las tres primeras palabras de Hebreos 11:7, está la respuesta. Por la fe. ¿Qué significa por la fe? Creí, creí. Por eso, por la fe, Noé está diciendo pudo preparar esta arca. No quiere decir creí, por tanto, hablé. Hermanos, esto es bien importante. Es necesario que los salvos necesitemos ver con nuestros propios ojos el infierno para poder predicar más. Es necesario que podamos ver el cielo con nuestros propios ojos para poder predicar más. No, porque aquí Noé está diciendo, él creyó, por eso está diciendo, versículo 7, fue advertido de Dios acerca de cosas que aún no se veían. Noé no dijo, primero necesito ver el diluvio, ¿no? Para luego poder advertir. No, él creyó con la grande fe, sabiendo, este diluvio sin duda vendrá. Hermanos, ¿cuál era en el tiempo de Noé como una circunstancia por la cual era difícil creer esto? Antes del diluvio no había lluvia. Antes del diluvio no existía la lluvia como tal, sino el Génesis está hablando que Dios permitía que un vapor saliera de la tierra y este regara todas las plantas. No existía la lluvia, por eso la gente no podía creer esto. Pero algo bien sorprendente es, Noé de verdad pudo creerlo. Hermanos, no es que Dios permitiera unas nubes negras y todo eso para que Noé pudiera entenderlo. El cielo se veía tan soleado y tan claro, no había ni un solo indicio de que pudiera haber una sola gota de lluvia. Pero Noé, ¿cómo preparaba esta arca? Está diciendo, preparó con temor el arca en que su casa se salvase. Él de verdad, hermanos, qué grande bendición Dios le permitió a Noé. Vamos a pensarlo bien. Carnalmente, él pudo recibir una bendición carnal. El diluvio se lo llevó todo. Pero ¿por qué Noé puede decir, yo soy la persona más bendecida de todas las que podría haber? ¿Por qué él a su manera podría decirnos eso? Dios salvó a toda mi familia.
Dios salvó de verdad a toda mi familia, salvó a mi esposa, salvó a mis 3 hijos y hasta salvó a sus 3 nueras también. Salvó a toda mi familia. Por eso puede decir Noé, yo soy la persona que más bendición ha tenido de Dios. Pero aquí viene el cómo. Si nosotros tuviéramos a Noé frente a nosotros, seguramente todos le preguntaríamos, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo tú le hiciste? Y todo eso. Porque su tiempo era muy parecido con el nuestro, ¿no? San Mateo capítulo 24. Jesucristo comparó el tiempo de Noé con el tiempo de nosotros. Quiere decir, eran como las mismas características que tenían los seres humanos. Así también, este mundo, ¿no? Como muchos se burlan y todo eso, ¿cómo podría haber un arrebatamiento? ¿Cómo podría haber un juicio de fuego y todo eso? Así como le decían a Noé, bien seguramente, ¿cómo dices que va a llover? Ni siquiera se ven nubes, jamás ha pasado eso. ¿Cómo tú dices que esto va a ser? Cuando Noé estaría preparando esta arca, ¿cuántas burlas habría recibido? ¿Como cuántos rechazos habría recibido? Y todo eso. Sin embargo, si le pudiéramos preguntar a Noé, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste tú para que toda tu familia se pudiera salvar de verdad? Sin duda él respondería, hermanos, esto, ¿verdad? Con temor preparé el arca. Con temor yo preparé el, hermanos, bien importante eso. Temor, con temor. Hermanos, temor propiamente no significa como miedo así. Temor de Dios. Hemos escuchado eso, ¿verdad? Hay que tener temor de Dios. De hecho, Proverbios capítulo 1, versículo 7 es un versículo muy famoso, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos como desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero principio de la sabiduría es temor de Jehová, temor de Dios. Y aquí también está hablando, ¿verdad? Noé con temor preparó el arca. Por eso, temor, temor. ¿Eso qué significa, hermanos? Temor de Dios, poner a Dios en el centro de mi vida. Eso es temor de Dios. De verdad, poner a Dios en el centro de mi vida. Pero hermanos, ¿qué es poner a Dios en el centro de mi vida? Todo lo que yo hago me encomiendo a Dios. Por eso es poner a Dios en el centro de mi vida. Yo voy a conseguir un grande trabajo, por eso me voy a encomendar a Dios. Eso es ponerlo en el centro de mi vida. Yo estoy un poco enfermo, por eso así poniéndolo a Dios en todo lo que yo hago. O sea, en las decisiones que yo tomo, Dios tiene que venir conmigo. ¿Eso es temor de Dios? No, en la voluntad de Dios, yo tengo que ir con yo no puedo decir a Dios, vente en mis decisiones y deseos propios. Eso no, eso es no tener temor de Dios. Es decir, no lo estoy poniendo por el centro. En el centro de mi vida estoy yo y quiero que Dios me acompañe con su bendición carnal. No, temor de Dios es Dios está en el centro de mi vida, quiere decir, su voluntad está en mi corazón. Su voluntad, su deseo está en mi corazón. Por eso yo estoy haciendo la grande voluntad de Dios. Por eso es lo que ha hecho Noé, hermanos. Eso es lo que ha hecho Noé con temor. En el momento en que el Señor le reveló su plan, ¿no? Hermanos, imagínense, Génesis capítulo 6, versículo 13, dice el Señor, he decidido el fin de todo ser. Imagínese, cuando Noé escuchó esa noticia, ¿él qué habrá pensado? Dios está diciendo, he decidido el fin de todo ser. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Pues yo los destruiré junto con la tierra. Pues en ese momento el corazón de Noé, ¿cómo se habría asustado, no? El Dios que ha creado todas las cosas dice que va a destruir todo. ¿Incluido quién? El mismo. He decidido el fin de todo ser. Por eso cuando no escucho eso, ¡oh! Imposible. Eso es tan terrible lo que está escuchando. Pero versículo 14, hazte un arca de madera de cofer. Quiere decir, esta manera lo puede evitar. Y tú sabiendo todo esto, eres el encargado de preparar esta arca para que muchas personas también se puedan salvar, en especial la familia. Entonces, por eso cuando Noé escuchó esto, ¿cómo se habrá sentido? Como bien agradecido por Dios, bien agradecido por Dios. Por eso, en ese momento, él habrá puesto a Dios en el centro de su vida, olvidándose de absolutamente todas las cosas innecesarias realmente y solamente enfocándose a hacer la grande voluntad de Dios. Por eso, el Señor es que le pudo salvar a toda su familia, hermanos.
Por eso, porque Él con temor preparó esta arca. Para nosotros, ¿qué es? Predicar con temor de Dios. Predicar con el temor de Dios. Porque, hermanos, ¿qué es predicar sin el temor de Dios? Solo hacerlo formalmente. Me da la invitación del seminario, voy con una persona, le pido que venga, por favor, o mejor, hasta la mando por WhatsApp, ¿no? Ay, a ver si vamos, o que mucho, hasta su estado de WhatsApp y lo pone, ¿no? Hay todo el que quiera me pregunta y todo eso. Pero, ¿qué es predicar con temor de Dios? Hermanos, entender esto. Esa alma, solo entenderlo. Dios quiere salvar. Cristo vino al mundo, podemos pensarlo solo por ella, solo por Él. Cristo ha venido al mundo y su deseo más grande es que esta persona se salve. Por eso entonces, con temor, yo debo hacer que venga. Mi propósito es hacer que esa persona venga a la iglesia y escuche la palabra del seminario de la Biblia para que su alma pueda ser salvada. Por eso, hermanos, todos los salvos tenemos el deseo de predicar, pero a muchos nos puede faltar todavía temor. Hacerlo con temor quiere decir poner a Dios por el centro. De verdad, orarle mucho a Dios que abra mi corazón. Hermanos, alguna vez alguien como le ha orado a Dios pidiéndole, ayúdame a que yo pueda derramar las mismas lágrimas que tú derramaste, ayúdame a que yo de verdad pueda como servir a Dios, así aún me cueste todo lo que yo tenga, pero servir a Dios por salvar aunque sea un alma y todo eso, hermanos, ese corazón, esa oración, ¿cuánto conmovería el corazón de Dios? ¿Cuánto de verdad va a conmover el corazón de él, Señor? Por eso, hermanos, nosotros también, algo bien importante, cuando vemos, hermanos, bien importante eso, ¿por qué a veces es importante escribir todas nuestras peticiones de oración? Porque cuando las vemos podemos meditar cuántas cosas carnales estoy pidiendo y cuántas de verdad estoy pidiendo por la salvación de mi familia, cuánto yo estoy invirtiendo el tiempo de la oración para que mi familia pueda ser como salvada y todo eso. Por eso, hermanos, algo bien importante es esto. Yo quiero que mi familia se salve, pero no les quiero hablar mucho porque se vaya a molestar, se vaya a enojar, me vaya a hacer feo y todo, me vaya a herir y todo eso. Pero si pensamos esto, si por alguna razón Dios me avisara que ese familiar mañana va a morir, imagínense, hermanos, que me avisara el Señor, ya, esa familia, tu familiar así, ya, mañana ya va a morir. ¿Cómo le predicaríamos en este día? De verdad, ¿cómo le predicaríamos con todo nuestro corazón? Pero aquí viene la parte más triste. Dios nunca nos avisará de eso. Por eso, a quien confiamos que le vamos a predicar mañana, hoy puede morir. Y, hermanos, eso para nosotros sería una grande tristeza. Por eso, desde hoy, los salvos no deben predicar en el mañana, deben predicar hoy con toda la fuerza, con este corazón, pensando, Él morirá mañana, ella morirá mañana. Por eso yo hoy, ¿cuánto oraría a Dios, hermanos? Si de verdad hoy Dios me avisara que mañana mi familiar va a morir, ¿cuánto primero oraría yo a Dios hasta con lágrimas, ¿no? Suplicándole, si quieres, no me concedas otra cosa que no fuera así, solo concédeme esto, que ese pueda salvar, ¿no? Y todo eso. Por eso, ¿cómo conmovería eso el corazón de Dios? Por eso, hermanos, es el corazón que los salvos de verdad debemos tener. Por eso, muchos salvos, hermanos, a veces caemos en el egoísmo. ¿Cuál? Cuando la persona no viene, nos enojamos y nos entristecemos, pero no nos enoja o nos entristece que ellos no se acerquen tanto al Señor. Nos enoja que nos han como rechazado, nos hiere nuestro ego de que no me quiere hacer caso y me dejó plantado y todo eso. Pero nuestra tristeza debe ser, ese sigue perdiendo, ¿no? Ella se sigue como perdiendo. ¿Yo qué importo? A mí me puede ofender, hacer lo que sea, pero esa persona se sigue ahí perdiendo. Esa debe de ser de mi tristeza y todo eso. Por eso, hermanos, cuando incluso el Señor, como fue herido con los palos, ¿no? También le pusieron la corona de espinas. Cuando también él fue crucificado, él sentiría lástima por sí mismo. No, porque él orando dijo, Padre, perdónalos, ellos no
sabe lo que hace. Aún esos hombres le están golpeando, pero la tristeza que Cristo siente es, esos hombres irán al infierno si no se arrepienten. Él no se sentía mal por lo que le estaban haciendo a él, sentía mal por el destino de estas personas si no conocían del Señor. Por eso, estando crucificado, imagínese, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Mientras nosotros, hermanos, a veces le andamos deseando mal a las personas, ¿no? Alguien dice, yo no le deseo mal a nadie, pero si alguien viene y me ataca, uy, te acabas de meter con un hijo de Dios, tú no sabes cómo te va a ir y todo eso. Pero, hermanos, ¿cómo uno? Si ni el mismo Cristo que está siendo azotado y dijo eso, si no dijo, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Como yo gustando, ¿quién soy, no? Para todo eso. Por eso, hermanos, eso es como no tener temor de Dios realmente. Eso es no tener ese grande temor. Quiere decir, me hace falta poner a Dios todavía más en el centro de mi vida. Porque cuando Dios está más en el centro de mi vida, el Señor me permite una bendición bien grande. ¿Qué cosa? Sentir lo que Él siente, hermanos, ver con los ojos que Él ve, amar con el corazón que Él ama. Por eso cuando uno pone a Dios en el centro de su vida, Dios le permite todo esto. Por eso es lo que a Isaías le pasó. Por eso Isaías vio desde el punto de vista de Dios. ¿A quién enviará? ¿A quién enviaré? ¿Quién iré por ellos? Sintió la tristeza que Dios mismo estaba sintiendo y salió esa grande declaración. Heme aquí, envíame a mí. Él dijo eso, ¿por qué? Porque sintió lo mismo que Dios estaba sintiendo. Pudo conectarse el corazón de Isaías con el corazón de Dios. Sus lágrimas se pudieron conectar entre los dos. Por eso, envíame a mí. Yo voy a ir por ellos. Por eso, hermanos, esto es bien importante. Noé, ¿por qué podía construir bien esa arca? Tenía el mismo corazón que Dios. Dios sentía cómo todas estas almas se iban a perder en el diluvio y Noé podía sentir lo mismo. Por eso él podía como preparar el arca cada día y también está diciendo, él fue pregonero de justicia. Se ganó ese título delante de Dios. Fue pregonero de justicia. Sin embargo, hermanos, hay algo bien interesante en esto. Es fácil responder, ¿Noé era salvo o no? Es fácil responderlo, ¿no? Es obvio, es lógico, aquí está. Sobrino de Abraham, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Lot. ¿Era salvo o no? Sí, ¿verdad? La Biblia también, Pedro está marcando muchas veces, Lot, justo, ¿no? El justo, Lot y todo eso. Pero hay una diferencia entre los dos. Ambos querían salvar a su familia, ¿sí o no? Totalmente. Noé quería salvar a su familia. Lot también quería salvar a su familia. Pero, hermanos, ¿fueron los mismos resultados? Noé salvó a toda su familia. Lot, con poco, pudo salvar solo a sus dos hijas, que luego se terminaron perdiendo todavía. ¿Por qué? Dios dijo una promesa, ¿no? Tú crees en Jesucristo y serás salvo tú y tú. Pero ahí nos muestra dos ejemplos de dos salvos, en lo que a uno Dios sí le permitió que toda su familia fuera salvada y se lo no le permitió. Como sí, era el deseo de Dios, pero lo no predicó. Hay una grande diferencia entre los dos. Hermanos, ¿en dónde estaba viviendo Lot? Sodoma, y si es en medio del mundo. Era salvo, pero estaba viviendo en medio del mundo. Pero siendo salvo, tenía ese deseo de salvar a su familia. Pero andando en medio del mundo, no se le pudo conceder esto. Noé está diciendo, preparó él. Quiere decir, él en su corazón estaba con él, Señor, haciendo las cosas del Señor. Así, hermanos, por eso esa es una grandísima diferencia. Por eso, hermanos, Lot, cuando quiso predicar, sus yernos se burlaron totalmente. Su esposa ni le creía y todo eso. Por eso ni a su esposa pudo salvar él, porque al mirar hacia atrás, su esposa ya se convirtió en una estatua de sal. Entonces, Noé sí pudo, pero Lot no pudo. Por eso, si tuviéramos a Lot, ¿no? Enfrente también le preguntaríamos, dime qué hiciste o qué no hiciste para que yo haga todo lo contrario, ¿no? Y así también diría, ¿no? Por vivir en Sodoma, por ocuparme más de las cosas de este mundo. Me preocupé más por qué iba yo a comer en este día que por el alma de mis familiares. Me preocupé muchísimo más que mis hijas de verdad prosperaran, se casaran con buenos hombres antes de que yo viera por sus almas.
Me alegraba mucho cuando mi esposa o mis hijos prosperaban carnalmente, pero nunca me llegué a preocupar por sus almas. O sea, cuando yo les quise predicar, fue demasiado tarde y todo eso. Por eso, hermanos, el punto de vista de Lot, solo las cosas carnales. Por eso no puede lograr esto. Pero desde el punto de vista de Noé, todas las cosas espirituales, poniendo a Dios por centro en nuestra vida. Por eso, con ese gran temor, pudo preparar él. Por eso, ¿por qué también gran temor, hermanos? Porque también versículo 8 está diciendo, ¿no? Hebreos, perdón, versículo 7, versículo 7 del capítulo 11 de Hebreos está diciendo, con temor preparó él. Por eso, hermanos, en el caso de Lot, él no tenía como grande temor de Dios. Por eso, hermanos, les quiero como pedir esto, que lo meditemos juntos. De nuestra familia, de verdad nosotros ya nos sentimos satisfechos porque ellos carnalmente están bien. Ya, por eso nos sentimos satisfechos. Entonces, la otra pregunta es, si no estamos satisfechos, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué todavía no hablamos? Yo digo, no me siento satisfecho, pero el Señor es lo que se pregunta. ¿Por qué no habla entonces? ¿Por qué no quiere hablar y todo eso? Hermanos, cuando nuestros familiares son sacudidos carnalmente, ¿cuánto nos preocupa eso? Pero cuando su situación de ellos se mejora, hasta nuestro corazón se relaja, ¿no? Y todo eso. Pero eso no debe de ser así, hermanos. Por eso, sinceramente, de nuestros familiares, hermanos, ya sea padres, hijos, hermanos, así, lo que sea, pero usted nunca debe sentirse satisfecho solo por lo carnal. No debe sentirse satisfecho solo porque son buenos hijos, estudia bien y todo eso. Preocúpese más por el alma, espíritu de cada uno de ellos, porque cuando venga este juicio, ¿en dónde quedarán todos los éxitos de nuestra familia? Eso ya no valdrá para nada. Eso ya no valdrá para nada. ¿De qué sirve tener todo el oro del mundo si ya no hay nada que comprar? Eso no se vuelve más que una piedra inservible, nada más. Por eso, ¿de qué sirven todas las cosas carnales cuando Espíritu Santo se vaya de este mundo en el arrebatamiento? Todo será peor que basura. Así ya no servirá para nada, hermanos. Por eso, nosotros debemos pensar bien esto. Debo cerrar mis ojos carnales ante ellos y debo verlos como de verdad el Señor los ve. Hermanos, a mis familiares que no son salvos, es un ejemplo nada más, mis familiares que no son salvos y todo eso, Dios se siente como orgulloso de que ellos estén en buenas universidades, tengan buena salud, tengan buen trabajo. Dios se siente bien orgulloso por ellos, pero usted ante sus familiares que no son salvos, ora por esas cosas. Sus padres, hermanos, hijos que ni van a la iglesia, no son salvos, eso, ora para que les vaya bien carnalmente. Bueno, eso sería una equivocación muy grave. Hay que decir, ellos antes que cualquier otra cosa debe de ser salvos. O ustedes, hermanos, como padres, hijos, hermanos y así. Si Dios les diera a elegir que le quitará todo a sus seres amados, pero les permitirá que ellos sean salvos, ¿aceptarían eso o no? Sin duda alguna uno aceptaría eso. Pero Dios nos dice que sí puede hacerlo, pero teniendo temor de Dios, preparando, quiere decir, predicando, teniendo a Dios por centro de mi vida, hermanos. ¿Por qué? Alguien que ha recibido la salvación tiene deseo de predicar a su familia. Pero, hermanos, vamos a pensar en todo lo que hemos aprendido, porque todo cae hasta este punto. Uno ya recibe la salvación y todo eso, pero ahora debe de estar cerca de la palabra y de la oración. Y debe de estar metido en la iglesia y todo eso. Porque teniendo todas esas cosas por centro, es predicar con el temor de Dios. Entonces es ahí cuando de verdad el Señor puede responder más esta oración. Pero si aún teniendo estas tres cosas, hermanos, si no hablamos, esto tampoco servirá para nada. Por eso el hablar va reforzado con el estar metido mi corazón en la iglesia, con el estar siempre cerca de la palabra, con el estar lleno de la oración. El hablar será como más poderoso delante del Señor. Porque Noé habló y cuánto poder tuvo su palabra que salvó a toda su familia. Lot habló, pero nadie le
creyó. Su palabra no tenía más que un poder humano. Y ya. Por eso, hermanos, también como debemos entender esta parte. Vamos a buscar San Juan capítulo 3. Es muy famoso, pero vamos a buscarlo. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 3. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, esta palabra tiene cláusulas como es específica, ¿no? Si no nace de nuevo, no puede ir al cielo. Pues, no tiene cláusulas, ¿verdad? De que, bueno, a menos que haga esto, es posible. No, es muy claro, ¿verdad? Si no nace de nuevo, no puede ir al cielo. Y todo eso. Por eso, hermanos, bien importante esto, que es bien necesario como aclarar. ¿Por qué? Muchos como así no habla, no predica, porque hay un mal entendimiento. Hay un mal como entendimiento. Hermanos, mire, sale esta pregunta, ¿no? A veces, una persona que está a punto de morir, ¿cómo puede recibir la salvación? ¿Cómo, hermanos? Esa persona solo tiene 2 minutos de vida, pues solo los aprovecha para decir, Dios, perdóname de todos mis pecados, me arrepiento, por favor, llévame a tu cielo. ¿Es posible? Si no nace de nuevo, no puede ir al cielo. Si no nace de nuevo. ¿Y cómo uno puede nacer de nuevo, hermanos? Debe recibir la palabra de evangelio. Primero debe de tener arrepentimiento. Luego debe recibir esta palabra de evangelio. Y entonces, en ese momento, hermanos, ya como si lo cree, puede recibir la salvación. Nace de nuevo. Y alguien dice, eso parece injusto, ¿no? Parece injusto. ¿Por qué en su último momento, si él dice perdón, pero no nace de nuevo, ¿por qué no puede ir al cielo? Eso parece injusto. Pero ¿sabe qué es lo injusto? Que Dios nos dio mucho tiempo a nosotros para predicarle a esas personas y esperamos hasta el último tiempo deseando que ellos por sí solos pudieran entender el evangelio. Por eso es justo culpar a Dios por eso. Es justo decirle, eres injusto Dios, porque si está llorando, aunque no sea salvo, debes llevarlo al cielo. No, él dirá, te di todo el tiempo a ti para predicarle y no lo aprovechaste. Por eso, hermanos, muchos siguen pensando esto y a veces me preocupa que hasta entre los cristianos salvos den este tipo de testimonios de que, oye, es que mi familiar creo que pidió perdón hasta el último momento, por eso creo que habrá sido salvo. Entonces me hace preguntar, ¿usted mismo de verdad ha recibido la salvación? Porque ¿cómo no puede entender esta parte tan simple? Si no nació de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Así de simple y así de claro. Pero ¿por qué? Si mi familiar era bueno y todo eso, pero aquí el verdadero por qué es el por qué usted no le predicó entonces. Ese es el verdadero porqué que debe estarse lamentando cada día de su vida. ¿Por qué usted no le predicó entonces desde antes? ¿Por qué esperó hasta el último momento si Dios antes le había dado muchos días más? Le dio tantos años, tantos meses. ¿Por qué no los aprovechó? ¿Por qué esperó hasta el último momento y luego culpa a Dios de esto? Imposible, hermanos. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y nadie puede decirle a Dios que esto es injusto, porque antes, como le dijo a Ezequiel en el capítulo 3 y en el capítulo 33, Dios le dijo a Ezequiel, tú no les avisaste, por eso esta sangre la voy a cobrar de ti, esta sangre yo te la voy a cobrar a ti de todo esto, porque no les abriste la boca, no les invitaste, por eso toda esta sangre que se va a derramar de ellos va por tu cuenta y todo eso. Por eso, hermanos, a nosotros, por eso es que también Noé, como ha preparado con temor el arca. ¿Por qué la ha preparado con temor? Porque sabía que también Dios le juzgaría por eso. Porque si no lo hace bien, si no predica bien, Dios le iba a cobrar todo eso también a Noé. Por eso, Salmos capítulo 116, hermanos.
Salmos capítulo 116, versículo 12. Salmos capítulo 116, versículo 12. Vamos a leerlo juntos, por favor. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Por eso, hermanos, todo el que ha recibido la salvación, al mismo tiempo tiene un corazón. Yo soy deudor. Yo soy deudor. ¿De qué soy deudor? De la gracia del Señor. Entonces, la manera como de pagar esta gracia que el Señor me ha dado, aunque la verdad nunca llegaríamos a compensar toda esa gracia, aún nosotros vivíamos 100 años, 100 veces, 100 vidas y predicáramos a todos, jamás llegaríamos a recompensar ni el 1% de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero algo digno es hacer hasta el máximo por, como ya no sentirme deudor, sino pagar a Dios la gracia que Él ha hecho por mí. ¿De qué manera? Predicando el evangelio, invitando a las almas de verdad, pero con todo el temor del Señor, con todo el temor del Señor, orando a Dios, no, abre mi corazón para que yo pueda sentir lo que tú sientes, permíteme tener tus lágrimas, permíteme tener tu tristeza, para que eso sea mi motor para predicarle a todas esas almas que se están perdiendo. Por eso, hermanos, nosotros también. Es la manera, está diciendo, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Hay que predicar bien esta palabra de Dios, pero teniendo a Dios por centro, estando yo en medio de la iglesia. Yo no vengo a la iglesia, pero quiero que otros vengan a la iglesia. Eso está bien raro, ¿no? Yo mismo no vengo, pero quiero que otros vengan. No puede ser así, sino yo mismo tengo que estar en medio de la iglesia. Yo mismo tengo que llenar mi oración, mi vida de la oración. Tengo que llenar mi corazón de la palabra de Dios, porque eso será como la consolación y fuerza para que cuando estos invitados me rechacen y me juzgan, no me rinda, sino tengo tanta palabra en mi corazón y tanta oración que me da la fuerza y ánimo para seguir haciéndolo hasta el fin, hasta el fin. Por eso, hermanos, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios. Por eso, vamos a buscar también San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, versículo 24. San Juan, hermanos, capítulo 12, versículo 24. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos, sin la muerte de Cristo, ¿podríamos haber recibido la salvación? ¿No? Imposible, ¿no? Por eso Cristo permitió ser crucificado hasta la muerte y derramar la sangre. ¿Por qué? Porque este grano, para que pueda dar fruto, él primero tiene que morir, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esta semilla, pues, le empieza a caer la raíz, ¿no? Y la misma raíz la va rompiendo, destrozando hasta que no queda nada de ella. Pero ¿qué sale? Fruto, ¿no? La planta, el árbol y luego el fruto. Pero para eso la pobre semilla tuvo que morir. Y todo eso. Por eso Cristo carnalmente tuvo que morir para que nosotros pudiéramos recibir la salvación. Hermanos, ¿qué piensa? Los apóstoles, los primeros cristianos, cuando ellos fueron perseguidos por Roma, si ellos se hubieran callado, ellos hubieran salvado sus vidas carnales, ¿no? Ellos ya eran salvos. Si ellos se hubieran callado, ellos hubieran llevado bien su vida carnal, ¿no? Solamente era fácil. Roma solamente les pedía una cosa, solo cállense, solo no prediquen de ese Cristo y ya pueden vivir aquí bien. Entonces, si ellos se callaban, no mencionaban ese Cristo, ellos carnalmente podían vivir ahí bien. ¿Pero por qué hablar? Ellos se sentían deudores del Evangelio. Al contrario, cuando se les presentó esta oportunidad, con grande gozo y dignidad dijeron, al igual que Cristo, ahora me da la oportunidad a mí de probar mi fe, de morir también. Si ellos se hubieran callado, no hubieran hablado, ¿podríamos estar aquí nosotros, hermanos?
No, imposible, imposible. Pues ellos hablaron, se sacrificaron y así vino una generación más que también con gran valentía habló y todo eso. Pero hermanos, hubo una generación que no habló la palabra y el evangelio quedó suspendido. El evangelio quedó totalmente suspendido porque los salvos estos dejaron de hablar. Fue, hermanos, como en el tiempo de la Iglesia Católica medieval, en ese tiempo de la Edad Media, nadie quiso hablar el evangelio. Todos por el temor tan fuerte y todo eso, prefería callarse. Hasta que empezaron a salir precursores de la reforma, hasta que este hombre, Martín Lutero, ¿no? En la experiencia de la torre, él, como en el libro de Romanos, recibe la salvación entendiendo, Cristo ya pagó mis pecados con su sangre, la salvación se recibe por fe. Pero en ese momento en que Lutero ya recibió la salvación y todo eso, él puede callarse, ¿no? Y puede seguir con su posición normal. Él se calla y carnalmente le va a ir mal, carnalmente le seguiría ido bien, ¿no? Y todo eso. Pero ¿por qué habló? Se sentía deudor. Una persona que habló y el evangelio otra vez volvió a regarse por todas partes, por el corazón de una persona que se atrevió a hablar. Por eso esa persona se atrevió a hablar con grande fuerza, no se rindió hasta el fin y otra vez el evangelio volvió a salir. Hermanos, también como especialmente en el tiempo como de la iglesia moderna, no contemporánea, sino moderna, como la generación pasada de los siglos XVIII, XIX y todo eso, ¿por qué se podía predicar también el evangelio? Porque todos ellos hablaban. Fue la generación de salvos que todos ellos hablaron, que la grande mayoría de ellos decidieron hablar, hablar para predicar el evangelio y el evangelio se regó por todas partes del mundo también. Pero, hermanos, nuestra generación tiene ese preciso problema. Tiene la salvación, la iglesia, pero no todos quieren hablar. Tienen esta cierta como timidez ante mi familiar, se vaya a enojar, se vaya a hacer algo o así. No, hermanos, sino con toda la fuerza, con todo el corazón, nosotros debemos estar como invitándolos. Debemos estar como activamente, como predicando esta grande, como palabra de Dios. Por eso, hermanos, también es cierto, nosotros también hasta con sabiduría, como debemos estar como predicando. ¿Por qué? Hermanos, primero que nada, esto. Ahora soy yo el que debe morir. Morir no carnalmente. Ahora, morir, ¿qué significa? Sacrificarse, ¿sí? Ahora soy yo el que se debe sacrificar. Porque si no me sacrifico, no puede haber fruto. Eso jamás. ¿Qué quiere decir? Yo soy el que tiene que invertir por estas almas. Soy yo el que tiene que sacrificarse por estas almas. Soy yo el que tiene que hacer como esto. No otros, sino soy yo, soy yo, son las almas que Dios me encargó salvar. Yo tengo que hacerme como cargo de ellas y todo eso. Por eso, hermanos, en ese momento uno empieza a sacrificar todo lo que tiene, todo lo que tiene. Por eso, hermanos, hay muchos hermanos que parece que tienen como este talento de que traen a muchas almas, ¿no? Traen a muchas almas. Pero si uno les pregunta a esos hermanos, ¿cómo le hace usted? Todos dicen lo mismo. Es que yo hablo. Es que a donde voy yo, con los que me topo yo, hablo y yo les predico y todo eso. Yo los agarro, los suelto y todo eso. Por eso puede traer a muchas almas. Eso me hace entender. Por eso yo no puedo traer almas, porque yo no hablo, porque yo no abro mi boca y todo, por eso yo no las puedo traer y todo eso. Por eso, hermanos, esta parte de romperme a mí mismo, romper mi propia timidez, romper mi propio pensamiento para que estos labios sean abiertos y las almas puedan recibir como la salvación. Es cierto, hermanos, como se mencionó hace un rato, es cierto que se necesita la sabiduría, porque hay un límite entre la sabiduría, pero si se pasa ese límite, ahora viene la imprudencia, ¿sí? Por eso hay un límite entre la sabiduría y la imprudencia, hermanos. Por eso es bien necesario saber qué cosa hablar y qué cosa no hablar también y todo eso. ¿Por qué? Jesucristo les predicó a todas las personas por igual, si lo vemos bien, cuando le predicó a los líderes religiosos, generación de víboras, ¿no? Todo eso así. Cuando le predicó a Nicodemo, le predicó con la serpiente de bronce, ¿no? Que Dios levantó en el desierto. Cuando le predicó a la mujer samaritana junto al pozo, le predicó sobre la dificultad que ella tenía en su vida, ¿no? Y así, con cada persona que Jesucristo le mostraba el mismo evangelio, pero de maneras muy
diferentes, dependiendo cada tipo de persona, era la palabra que él iba a hablar. Si Jesucristo le hubiera dicho, como a la mujer samaritana, eres una generación de víbora y todo eso, no podía así acercarse y todo eso. Por eso, a cada persona Dios le habló, Jesucristo le habló con una manera como diferente, pero anunciando el mismo evangelio. Por eso, hermanos, en San Juan capítulo 1, no está a buscarlo, pero viene la base más sencilla de la predicación. Ven y ve, ven y ve. Es como lo más sencillo de la predicación, solo ven y ve. Por eso, ¿qué quiere decir? Yo tengo que hacer todo lo posible para que Él venga. Esa es la primera sabiduría para predicar. ¿Por qué, hermanos? A lo mejor yo pueda decir, es que yo no tengo mucho conocimiento de la Biblia para poder predicar, pero la verdad es que al principio no necesita mucho conocimiento de la Biblia, solo esta base tan grande, ¿no? Ven y ve. Lo que yo experimenté, quiero que tú lo experimentes también, solo ven y ve. Por eso hay cierto tipo de personas que con un simple ven y ve, vienen, ¿no? Solamente les dijimos ven y ve y sí vienen, pero luego nos topamos con otro tipo de personas que el ven y ve ya no funciona. No funciona porque no se va a acercar. Por eso, en ese momento, vamos a buscar, hermanos, como San Juan, estamos ahí, ¿verdad? Capítulo 11. San Juan, capítulo 11, versículo 38, 39. San Juan, capítulo 11, versículo 38 y 39. Yo lo leo, solo yo lo leo, hermanos, porque es un poquito largo. Yo lo leo. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Pero versículo 40, lo leemos juntos. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, pero hermanos, verás la gloria de Dios ya antes, ¿no? Se lo había dicho el Señor Jesús. Sí, creo que doblamos nuestra Biblia y todo eso entre el versículo 25 y 26, ya el Señor le había dicho como este tipo de cosas a Marta. Pero, hermanos, ¿cuál era el problema de Marta? ¿Por qué no quería quitar la piedra? ¿Porque era muy difícil? ¿Por qué no quería ya quitar la piedra? No lo creía, no lo creía. Por eso, bien raro, ¿no? Ella sabe quién es Jesucristo y todo eso, lo sabe, porque ella lo confesó, ¿no? Sé que tú eres el Mesías, sé que eres el Cristo. Por eso, entonces, el Señor le dijo, entonces quita la piedra. Pero ella dijo, no, Señor, ya tiene 4 días y todo eso. Pero parece muy raro, ¿no? Cree que Jesucristo lo puede hacer, pero al mismo tiempo parece que no lo cree, porque cuando el Señor le dijo, haz esto, no lo hizo, sino puso la excusa, ¿no? Entonces, por eso, en esta segunda vez, versículo 40, fue un regaño, fue como un grito del Señor. Antes ya se lo había dicho, no te he dicho que si, antes le dijo, no, verás la gloria de Dios. Entonces, por eso Marta dijo, sí, sí, pero cuando dijo, quita la piedra, no, es que Señor, ya ayer. Pues el Señor, como le regañó, ¿no? Sí, no voy a gritar ahora, ¿no? Pero como diciendo, no te he dicho que si crees, verás como la gloria de Dios. Como no, ya te lo había yo dicho, no te lo acabo de decir hace un momento. Así. Por eso en ese momento el corazón de Marta se agitó, se recordó esto, por eso ya han quitado la piedra. Hermanos, ¿por qué estas predicaciones son muy duras o fuertes, las de predicar el evangelio? El misionero no desayuna, ¿no? Por eso está enojado con todos, así. Hermanos, ¿por qué? Es lo mismo. Hermanos, antes de escuchar el sermón de hoy, ¿sabíamos que predicar era importante o no? Pero con todo el corazón lo hemos hecho. Por eso el Señor es cuando una vez más nos dice las mismas palabras, pero en un tono de voz más fuerte. No te he dicho que si de verdad haces eso, así, así y así. Pues en ese momento, Marta, su corazón, ¿qué pasó con ella? Despertó, despertó totalmente. Por eso ahí confirmó otra vez, como si su corazón otra vez estuviera ardiente. Por eso hay que quitar la piedra, ¿no? Ya no puso excusa, sino entonces hay que quitarla porque Dios sí puede hacer esto, ¿no? El Señor puede hacer esto. Por eso, cuando quitan la piedra, el Señor Jesucristo, versículo 43, Lázaro, ven fuera. Eso
era como una condición, ¿no? Donde Jesucristo decía, si quitan la piedra, yo lo puedo resucitar. Si quitan esa piedra, yo lo puedo resucitar. Por eso Marta no creía esto. Pero cuando el Señor le llamó la atención, recordándole las mismas palabras que le había dicho antes, su corazón despertó. Por eso ahora sí, hay que quitar esta piedra. Sí o sí, esta piedra tiene que ser quitada. Por eso, cuando quitó esta piedra, Lázaro, ven, fuera. ¿Y qué resultado hubo? Versículo 44, el que había muerto salió. El que estaba muerto 4 días ya hediendo y todo eso, ha salido. Ah, solo debía yo quitar la piedra. ¿Qué quiere hacer esto? Es un trabajo en conjunto. En salvar un alma es un trabajo en conjunto entre Dios y yo, donde trabajamos ambos, ¿no? Para salvar el alma de mis seres amados. Por eso el Señor me dice, si tú quitas la piedra, yo los puedo salvar. Pero Señor, lleve 4 días, ¿eso qué significaría para nosotros? Señor, pero es bien religioso, mira cómo está metido en estas cosas. Señor, pero no cree en ti, es bien malo, está perdido totalmente en el pecado. Es cuando Dios nos grita muy fuerte. No te he dicho que si haces esto, yo haré lo otro. Pues en ese momento hay que quitarla. ¿Qué quiere decir? Primero, piedra de mi corazón y pensamiento. Así como Marta, su corazón como piedra, ¿no? Porque cuando el Señor le regaña, como esa palabra, como un martillo que la rompió y dijo, el Señor puede hacerlo, pero yo tengo que hacer esto. Sin excusa ni pretexto, yo lo debo hacer. Por eso, primero, como la piedra de su propio corazón. Primero, como su propia dureza y todo eso. Y luego, hermanos, también, como quitar la piedra, ¿qué significa? Hacer todo para que esa persona venga a escuchar. ¿Por qué, hermanos? Mire, es muy, muy sabio como precisamente esto, lo que es la palabra como invitar, como invitar. ¿Por qué? Si nosotros tenemos algo de conocimiento bíblico, hay que usarlo bien y de manera adecuada y sabia. Véalo bien. Cristo, cuando habló con la mujer samaritana, ¿cuántas palabras del Antiguo Testamento habría en el corazón del Señor? Todas, todas y cada una de ellas sacó un punto y coma. Pero el Señor se las dijo todas de momento, muy tranquilamente, solamente le dio las cosas para atraerla. Por eso nosotros, hermanos, no es que nosotros, por eso les dije, hay algo entre la sabiduría y la imprudencia. ¿Qué quiere decir sabiduría? Llegar a casa y hacer todo lo posible para que esas personas vengan. Imprudencia, ¿qué sería? Llegar a casa, tomar la Biblia y decir, aquí dice que tú estás mal. Mira, aquí dice que tú crees y ya está mal, te vas a ir al infierno. Todo eso sería caer en la imprudencia. Por eso, hermanos, esa alma se perderá y también le será cobrada del Señor, porque ha predicado con imprudencia. Quiere decir, la ha alejado todavía más. Por eso los salvos, Dios nos da un poder. ¿Cuál? Por medio de nosotros, Dios puede abrir el corazón de ellos. Pero al mismo tiempo, de manera oculta, Satanás nos da este tipo de poder. ¿Qué? Por medio de mí, puedo cerrar el corazón de la otra. Por eso, Satanás también ocupando la palabra. Por eso, Mateo capítulo 4, ¿no? Cristo ocupa la palabra, Satanás ocupa la palabra también. Por eso, entre la sabiduría y la imprudencia hay un límite. El límite de invitar con sabiduría es solamente, si yo tengo algún conocimiento bíblico, solamente dar los versículos para que pueda venir. Hermanos, no necesitamos como tal contrarrestar los argumentos que esa persona tenga, solamente como atraerlos, como darle los versículos para que pueda venir a la palabra. Un ejemplo nada más, una vendedora de maquillaje, como una vendedora de maquillaje. Por eso, esta vendedora de maquillaje número uno, y hay otra, la número dos. La número uno le ve a usted, obviamente mujer, ¿no? A usted. La vendedora número uno le dice, qué arrugas, qué horrible se ve usted. Pero mire, tengo un maquillaje que le ayudará a verse bien. Pero la número dos se acerca a usted y dice, qué piel tan bonita y perfecta. ¿Le gustaría ser todavía más bonita y perfecta?
¿A quién le haría caso a usted? ¿A la una o a la dos? Sí, ¿verdad? Por eso, así, hermanos, por eso, así, de esa manera. Hay algunos familiares de nosotros que tienen algún tipo de conocimiento bíblico, ¿no? Ya sea por su religión, que tiene algún conocimiento bíblico. Por eso, llegar y decirle, oye, tú estás malentendiendo toda la Biblia, lo estás haciendo todo mal, vas a ir al infierno y todo eso así. ¿Se va a acercar? Pero, oye, como tú sabes de la Biblia, ¿no? ¿No te gustaría aprender un poquito más? Nuestra iglesia maneja un seminario de la Biblia. Ven solo el primer día para que lo veas ya. A lo mejor te gusta y tú puedes aprender un poquito más. ¿Ve la diferencia entre como sabiduría e imprudencia? Pues nosotros solamente somos los encargados de decirle las palabras sin que ellos se ofendan para que puedan venir. Pues es nuestro trabajo. El Señor nos dice, solo hazlos venir y una vez que ellos se sienten a escuchar la palabra, totalmente queda en las manos de Dios. ¿Sí? Totalmente esa palabra ya queda en las manos de Él. Señor, mi trabajo es venir. Trabajo de Dios, salvarlo. Es así. Pero si yo pienso que mi trabajo es propiamente salvar como tal a esa alma y yo le quiero predicar, si yo lo hago mal y ese corazón se cierra, entonces será muy peligroso, hermanos. Por eso en ese momento solo debo hacer para que venga. Por eso a muchos que no tienen conocimiento, hermanos, ¿se les puede predicar con la Biblia? ¿Alguien no tiene conocimiento bíblico? ¿Se le puede predicar con la Biblia? No. Entonces, ¿cómo le puedo predicar? ¿A alguien que no tiene conocimiento bíblico, cómo le puedo predicar? Hermanos, por el tiempo no podemos verlo con detalle, pero vamos a Génesis capítulo 3, solo recordando esta palabra que Jesús dijo, ¿verdad? Ser prudente como serpiente, ser prudente como serpiente. Por eso, serpiente haciendo referencia a Satanás. Uy, ¿yo debo predicar como Satanás? Sí, sí, ocupando esta misma estrategia. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 5. Yo leo Génesis capítulo 3, versículo 5. Esto, cuando Cristo dijo, debe ser como sencillo como paloma y prudente como una serpiente, así quiere decir, debe predicar de esta misma manera. Génesis 3, 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En ese momento, cómo Satanás engañó a Eva. Por eso Jesucristo dijo, esa misma manera háganlo para quitarle las almas a él. Esa misma estrategia ocúpenla ustedes para quitarles. Solamente Satanás, ¿cuál fue su único trabajo? Hacer que ella viera el árbol. Pintarle que ese era el mejor árbol que podía haber. Solamente Satanás le hizo que ella volviera a verlo y se lo describió, los beneficios que tendría, y ella, Eva, por sí mismo fue y lo comió. Por eso el Señor dijo, debe ser como debe ocupar esta prudencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? A los que no tienen como conocimiento bíblico. Por eso no les podemos predicar directamente con la Biblia porque no tiene mucho interés en eso. Debemos despertarle el interés por la iglesia en otro tipo de cosas. Por ejemplo, algunos como para ganarse el corazón de las almas, primero, sin mencionar nada, los invitan a comer. Personalmente los invita a comer. Y luego los vuelve a invitar a comer. Y luego en la tercera comida, estando comiendo, oye, mira, va a haber un seminario y para mí es muy importante que vayas porque tú eres una persona muy especial y que tú vayas me haría sentir muy bien. Pues la otra persona, como ya había comido dos veces y ahí estaba comiendo, no lo pudo rechazar. Por eso, ocupando ese sentimiento emocional, ya muchos hermanos así han predicado de esa manera, sin decirles nada. Primero, toma esta comida, te invito, así, y les hace ver, tú eres muy especial para mí, sin mencionar nada de la Biblia. Solamente les hace ver, tú eres muy especial para mí. Yo de verdad te aprecio mucho, te admiro mucho, todo lo que has pasado y todo eso. Por eso, cuando les invita a la comida, esa persona ahí aprovechaba. Vamos a un seminario, esto me haría muy feliz que tú fueras y todo esto. Por eso la otra persona fue y ahí recibió la salvación. Por eso, así hay muchos hermanos que ocupan ese tipo de estrategias, solamente haciéndoles ver algo para que vengan ocupando sus sentimientos, ¿no? Y todo eso que fue lo que ocupó como Satanás también. Por eso, esto es predicar como con sabiduría, ¿no? Y todo eso, como así, este tipo de maneras para que se
acerquen, buscar nosotros la manera y la sabiduría según cada perspectiva de la persona. Por eso, hermanos, este fue el primer encuentro entre Eva y Satanás. No fue. ¿Cómo podemos saberlo? No se saludaron, no se presentaron. Quiere decir, antes ya habían platicado entre ellos. Pero Satanás, ¿cuál fue la cosa que él tuvo que el Señor dijo, imiten esta parte? Satanás solo vio al principio, solo vio que le gusta a Eva. Ah, Eva tiene mucho interés por la serpiente, porque la serpiente no sería como es ahora, la serpiente sería como el animal más tierno en el Edén. Pues Satanás viendo eso, se disfrazó como serpiente, como imitó el mismo cuerpo y todo eso. Por eso ahí le empezó a hablar poco a poco hasta que solamente la hizo mirar a ese árbol. Por eso es lo mismo. Hay que ver a esas personas que le gusta y todo eso, pero con cierto límite. Límite, ¿qué quiere decir? Ah, a esa persona le gusta mucho el alcohol, por eso entonces vamos a tomar juntos. No, sino con cierto límite y todo eso. Por eso, solo ese tipo de cosas, hermanos, solo hay que mostrar los beneficios. Oye, vamos para que no te vayas al infierno y todo eso. ¿Qué va a creer, no? ¿Qué va a venir? Y todo eso, no, vamos para que aprendas un poquito, mira, está bonito, mira que ahí dan de comer bien sabroso y todo eso, y bien barato, solo 10 pesitos, 15 pesitos de caro, así, venga, por favor, así, eso. ¿Por qué cree que nosotros hacemos todo este tipo de cosas? Para eso, para ocupar toda la herramienta posible para que esas almas puedan venir. Pero y el que tiene conocimiento bíblico y todo esto, y me está diciendo es que la salvación se pierde o esto o alguna doctrina falsa, ¿yo qué hago y todo eso? Pues me callo y le digo, oye, veo que tú sabes, yo creo que esto te va a servir mucho más, ven y escúchalo y todo esto. No, no, tú estás mal porque mira, jamás vendrá. Por eso hay que tener nosotros como esa sabiduría, ese límite entre la sabiduría y la imprudencia. Por eso, si uno medita bien Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 7, eso es ser prudente como una serpiente. Así como este malvado Satanás pierde las almas, es la estrategia que nosotros tenemos para ganarnos a estas almas. Por eso, el trabajo de hacerles ver su mala doctrina, el trabajo de hacerles ver su pecado, es el trabajo de la palabra de Dios, no el nuestro. Mi trabajo es traerlo y el trabajo de Dios es mostrarles esto a ellos. Por eso, hermanos, ¿me estoy entendiendo bien esto? Entonces, mi trabajo es como un cartero. Solamente debo hacer que esta persona lea la carta, pero que esta persona entienda esta carta, eso es trabajo de Dios totalmente. Por eso, mi trabajo es hacer que este mensaje llegue hasta ti, quiere decir, traerte aquí para que escuches y luego ya comienza el trabajo de Dios. Por eso el Señor dijo, quita la piedra primero y luego yo lo voy a resucitar. Pues ya por último, porque ya me pasé. San Juan capítulo 11, uno muy importante, hermanos. San Juan capítulo 11, versículo 44. San Juan capítulo 11, versículo 44. Yo lo leo. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle. ¿Eso qué significa, hermanos? Lázaro, cuando dice, el que había muerto salió, ¿qué significa? La persona que ha recibido la salvación. Pero ¿cómo salió? Atado y con vendas en los pies y cubierto el rostro, como brincando, ¿no? Así salió. Por eso el Señor, ahora, ¿qué instrucción dio a los que quitaron la piedra? Ya salió, está vivo. Por eso ahora está diciendo, quítele las manos atadas, quítele los pies con vendas y quítele su rostro de muerte. Hermano, pasa esto. Y espero que ni aquí ni en carne en paz. Cuando alguien recibe la salvación, cuando mi invitado recibe la salvación, en lugar de desatarle las manos, se las aprieto más. ¿Qué significa? Cuando yo mismo los presiono a que lleven la vida cristiana. Cuando yo mismo les molesto tanto y los presiono que parece que en lugar de quitarle las vendas, los estoy atando muchísimo más. Por eso, hermanos, ¿qué significa cuando uno recibe la salvación? ¿Ya sabe todas las cosas?
No. ¿Qué significa quitar las vendas, el rostro y todo eso? Solo anímelo, no lo regañe, no le exhorte, no le muestre sus errores, solo anímelo a venir y ya, porque ese Lázaro solamente está atado, pero cuando sea desatado, ¿podrá caminar bien o no? Sí, totalmente, por eso ya hay, por eso mi trabajo es desatar, no atarlo más, hermanos. Por eso a los salvos, como no, nos puede llegar a pasar esto. Nos gusta mucho exhortar a las personas de sus errores, ¿no? Pero no debe ser así, porque eso como tal es trabajo de la palabra de Dios, hermanos. Eso como tal es el trabajo de la predicación, es el trabajo de la palabra de Dios. Por eso, si yo nada más hice que viniera y entendió la salvación, pues solo tengo que animarlo, ¿no? A que siga viniendo y él, ¿cómo crecerá como viene en la fe? Por eso, hermanos, eso es como desatarle, quiere decir, hay que ayudarlo, hay que animarlo a que siga viniendo, como no, como presionando. Yo quiero que lleve la misma vida cristiana que yo, siendo yo imperfecto. No es así, solamente debo animarlo, ven por favor y todo eso y así. ¿Por qué? Al principio, todos los que recién nace de nuevo son como un bebé espiritual, ¿no? Es lo que dice Primera de Pedro 2:2. Por eso dice leche espiritual, no adulterada, porque es como un bebé. Por eso, hermanos, el bebé, como patalea mucho y pataleando mucho, tira algo, ¿hay que regañarlo? No deja de llorar, pues hay que pegarle, ¿no? Hay que poner la mano, no, solo tranquilo, bebé, tranquilo, ¿no? Así, ¿no? Como animándolo con amor y todo eso. Cuando ese bebé crezca, por sí mismo hará las cosas y así. Así también con los recién nuevos, hermanos, solamente hay que mostrarles como el grande amor de Dios. Cuando ellos seguramente tendrán equivocaciones y eso, pero debo ser consciente que yo también las tuve cuando llegué, esos mismos errores o incluso más. Por eso, con paciencia, sin presionar, hermanos, sin como hijo del rayo, ¿no? Como lo quiere muy rápido, pero no es así, sino con amor, solo vamos, ven, no pasa nada, vamos, así, nada más de esa manera. Pero yo mismo quiero ser su pastor, su pastora personal de ellos, ¿no? Pues la palabra dice así, eso dice así. No, no, eso un grave error, hermanos. Por eso, solamente nosotros animándolos, ven y todo eso. Cuando ellos tienen algún problema o dificultad, los podemos escuchar, pero sería mejor recomendarles, ¿no? Vaya con el predicador y todo eso, ahí habrá un mejor consejo y así. Por eso, hermanos, esa es la manera en que el Señor lo dijo. Como este Lázaro salió todo envuelto, ahora les pidió, ahora solo desátenlo. Quiere decir, téngale paciencia, anímelo a seguir viniendo, no le moleste, sino así. Y él mismo empezará a dar sus propios pasos en la fe. Él mismo empezará a crecer en la palabra de Dios. Mientras nosotros a los recién nuevos, ¿cómo? Preparamos todo para que ellos sigan como viniendo y todo eso, hermanos. Por eso, así, de esa manera, es la manera como de la predicación. Por eso, hermanos, nosotros, tanto en Villa como en Carmen, este año ha sido, ¿verdad? Como el movimiento de la evangelización, entonces el año, ¿no? Como de la evangelización y todo esto, hermanos. Por eso Dios todavía nos está como permitiendo mucho más tiempo como para poder predicarle, aunque sea un alma. Por eso, hermanos, usted ya ha visto en el caso de Villahermosa, ¿no? Ahí hay una lona donde dice, hay una meta, ¿verdad? Para el 2026, diciembre de 2025, ¿no? Hay una meta. ¿Qué número dice ahí? 40. ¿En qué número vamos? 28, ¿no? Uy, solo 2, o sea, 28 le tenemos que predicar a 12 nada más para cumplir esta meta. Por eso, si en diciembre no lo cumplimos, hay que arrancar esa lona, ¿no? Ay, yo no sirvo para nada. Así, por eso, hermanos, sí, de esa manera, como con este grande amor, con este celo, con esta pasión. Por eso, también algo bien importante que quiero aclarar, hermanos, el Señor está diciendo, el que había muerto, versículo 44, salió atadas las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús les, le o les. ¿Qué quiere decir? Una persona invita, un hermano invitó, pero ya que este hermano como llega, escucha el seminario, recibe la salvación y todo esto, ¿de quién es el trabajo de cuidarlo? De todos los hermanos. Por eso, hermanos, bien importante esto. Desde que un hermano o hermano llega, como, perdón, un invitado o invitada llega, desde el rostro que nosotros ponemos para recibirlo, cuenta muchísimo.
Cuenta muchísimo. Por eso, hermanos, es el invitado de ella, que ella se encargue así. No, una vez que ya ha llegado, está diciendo el Señor, les dijo, quiere decir, ahora es responsabilidad de todos ustedes, porque es la familia de Cristo y en la familia de Cristo ha nacido un bebé. Por eso, entonces, toda la familia lo tiene que cuidar, consentir y amar, ¿sí o no? Totalmente. Por eso el Señor dijo, les dijo, por eso todos como amándole, animándole y todo eso vamos a venir, vamos a escuchar. Pero hermanos, es un trabajo en conjunto, es un trabajo en conjunto. Por eso, la verdad, hay muchísimas más cosas, pero es necesario terminar hoy hasta acá, hermanos. Por eso, hoy terminamos hasta acá. Vamos a orar juntos, solamente para recordarles algo más, aprovechando a las dos iglesias. Recuerde, hermanos, sobre el retiro de primavera, ¿verdad? Que será, ¿qué fecha? 17 al 20 de abril. 17 al 20 de abril. Por eso, el retiro de primavera siempre va a coincidir con la Semana Santa. Por eso, hermanos, recuerde bien como espero que desde ahora nosotros estemos haciendo nuestro cochinito, nuestro ahorro para poder como cubrir la entrada, ¿no? Del retiro y todo eso. Por eso aún no tenemos los precios confirmados, pero nos basamos en los precios del año pasado para tener un aproximado. Es lógico que estos pueden llegar a subir un poquito por todo esto, pero como teniendo una base del precio pasado, hermanos, tengámoslo en cuenta para poder como participar. Por eso, hermanos, les pido que por favor, como estemos recordando este retiro de primavera, especialmente por los hermanos que como deben atender negocios o deben pedir permisos y todo eso, para que tengan la fecha en claro y desde ahora puedan acomodar y ajustar todo ese tipo de cosas. Por eso, hermanos, del 17 al 20 de abril vamos a tener nuestro retiro de primavera en el mismo lugar, en Escárcega. Por eso vamos a estar como haciendo el pequeño ahorrito y todo eso para poder como participar, porque ahí es como la máxima predicación del año, ¿no? Y todo eso donde muchas almas reciben la salvación y Dios nos permite trabajar para que esas almas como estén bien y todo eso. Por eso vamos a participar en este precioso retiro, todos juntos, ¿no? Iglesia de Carmen, Iglesia de Villahermosa, vamos a participar en este grande retiro. Por eso también a ambas iglesias en el grupo se les pasó una alabanza, ¿no? Y todo eso. Entonces espero que la estén escuchando. Por eso, de poquito a poco vamos a empezar como a cantarlas y todo eso de poquito a poco para que en ese tiempo salga bien precioso, ¿no? Porque en el retiro de primavera, Villahermosa debe presentar una alabanza especial, Carmen también su alabanza especial, por eso, como bien hermosa tiene que salir esta alabanza, por eso, periódicamente, poquito a poquito, la vamos a ir como ensayando. Por eso solo este recordatorio del retiro, hermanos. Ahora sí vamos a orar juntos para terminar. Amado Dios nuestro, te damos muchas gracias de que nos has permitido un momento bien precioso para estar aprendiendo de tu palabra. Señor, confesamos que nosotros teníamos el corazón de Marta, sabíamos lo importante que era predicar, pero todavía no abríamos nuestra boca. Pero hoy nos has dado una exhortación tan grande que nos ha despertado y te agradecemos por eso, porque ahora nosotros de verdad vamos a predicarle más fuerte a nuestros seres amados. Te suplicamos con todo nuestro corazón, una cosa te pedimos, ayúdanos a sentir lo que tú sientes de verdad por las almas perdidas. Compártenos tus lágrimas a cada uno de nosotros y que nuestro corazón pueda sentir lo que tú sientes para que con más fuerza nosotros cada día podamos decir, heme aquí, envíame a mí. Por eso a cada uno de los amados hermanos de Villa y de Carmen, mira qué tan preciosos son, mira cómo ellos se están esforzando y mira cómo en secreto están derramando sus lágrimas por sus seres amados, pero hoy sabemos que tú contestarás siempre y cuando tengamos ese temor de seguir predicando tu palabra. Por eso que se quede bien clavada en nuestro corazón. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Por eso, hermanos, hoy aprendemos hasta acá. Por eso, hermanos de Ciudad del Carmen, cuídense mucho, que Dios lo bendiga y nos vemos el próximo domingo. Entonces, ahí, ahí, si puede despedirse aquí, ahí nos vemos, cuídese mucho, con mucho amor, bye.